ustedes a esta primera charla de la comisión de la SPWLA Capítulo Argentina. Mi nombre es Luzmeri Rodríguez, trabajo en el área de petrofísica en Total Austral y en esta oportunidad les presento un tema por demás interesante relacionado al no convencional. Se hablará sobre la formación Vaca Muerta, ya que es considerada como un reservorio no convencional de clase mundial. Su espesor abre la posibilidad de desarrollar proyectos perforando pozos horizontales en diversos niveles de navegación o interés, y para ello es necesaria una adecuada integración de información proveniente de diferentes fuentes, como la geoquímica, la petrofísica, geomecánica, por mencionar algunas. Todas estas ramas en los últimos años fueron ganando complejidad y detalle, y al momento ya ha sido posible la obtención de una caracterización mineralógica calibrada y una estimación de TOC con muy buenos resultados, así como también la determinación de porosidad con buen grado de precisión, aplicando diversas metodologías que incluyen la utilización e integración de diferentes perfiles eléctricos y estudios de coronas avanzados. Sin embargo, el desafío técnico ahora es ir más allá y utilizar este aprendizaje a la hora de diseñar proyectos más eficientes en áreas de variada madurez termal y complejidad geológica, asumiendo menores riesgos y en un contexto de transición energética mundial que requiere además soluciones innovadoras y creativas. Y en este sentido, hoy nos acompaña Alberto Ortiz, un colega que ha trabajado intensamente en la caracterización petrofísica de la formación Vaca Muerta, con acceso a diferentes campos en diferentes ventanas de maduración, y nos comparte su aprendizaje y su visión. Alberto ha sido reconocido como orador distinguido de la SPWLA y les comparto rápidamente un resumen de su carrera profesional. Se graduó de geólogo en la Universidad Nacional de Córdoba, comenzó su carrera en el 97 en Total Austral y 3 años más tarde se incorporó a la compañía Schlumberger, dando soporte en la interpretación de perfiles en Argentina y Brasil, tanto para operaciones de Weraline como así también del logging white drilling. En el año 2011 se incorporó a YPF y un año más tarde comenzó a trabajar como petrofísico para el proyecto de desarrollo de reservorios no convencionales Vaca Muerta, hasta finales del año 2020. En el 2021 forma la compañía de consultoría Net Zero Carbon Solutions y es nuestro presentador de hoy. La dinámica para la charla es la de siempre. Pueden dejar las preguntas en el chat en el momento que lo deseen y al final procederemos a la ronda de preguntas. Alberto, bienvenido. Te dejamos entonces con este tema interesante que nos has planteado hoy en esta tu casa que es la SPW Capítulo Argentina, con este gran tema. ¿Qué hemos aprendido de la evaluación petrofísica de la formación Vaca Muerta y cuál podría ser su impacto y utilidad en el escenario de transición energética mundial y actual? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Luz. Buenos días a todos. Quería aprovechar la oportunidad también para agradecerle por la invitación a la SPWLA Capítulo Argentina, quien me ha dado la posibilidad de realizar esta presentación que espero les interese. Bueno, como bien dice el título, vamos a hablar un poco sobre la evaluación petrofísica de la formación Vaca Muerta y cómo se puede utilizar este aprendizaje en los nuevos escenarios de transición energética mundial. Antes que todo, quería mencionar las expectativas contrapuestas o cómo es el escenario actual mundial en lo que respecta a la transición energética. El primer punto que quiero remarcar aquí es el hecho del aumento sustancial que se prevé en el consumo energético, en la demanda energética a nivel mundial en los próximos 30 años, que sin lugar a dudas es algo importante a tener en cuenta porque en función de esa demanda energética deberán ser decididas y definidas políticas para que ese aumento en las expectativas y en la demanda energética no traigan problemas para el medio ambiente a largo plazo y en particularmente a la presencia de dióxido de carbono en la atmósfera, que por otro lado está sufriendo está siendo en este momento evaluada con mucho cuidado, ya que al ritmo actual de las emisiones de dióxido de carbono, la cantidad de carbono que puede soportar la atmósfera para determinados cambios de temperatura
cada vez es más sensible y es más acotado y limitado. En este sentido, el Acuerdo de París, firmado en el año 2015, nos propone una disminución sustancial en el ritmo de las emisiones de dióxido de carbono, y estamos en un punto de quiebre, un punto clave a nivel mundial y a nivel global, porque justamente se pueden enfrentar el mundo a escenarios muy diferentes si tomamos algún tipo de reacción frente a este problema y logramos disminuir las emisiones de dióxido de carbono, o si seguimos al ritmo actual de emisiones. En el año 2080 o 2100 la temperatura global del planeta podría estar sufriendo un aumento importante de por lo menos entre 3 y 5,4 grados Celsius, lo cual tornaría el planeta en una situación bastante complicada desde el punto de vista ambiental. Frente a esto, bueno, hay muchas compañías internacionales petroleras que han tomado decisiones importantes, muy interesantes con respecto a la disminución, inclusive a llegar a a tener contribuciones netas igual a cero del dióxido de carbono en la atmósfera. Y esto particularmente ha ocurrido en los últimos meses, en los cuales la mayoría de las grandes compañías petroleras han anunciado comprometimientos importantes y compromisos a nivel mundial que seguramente van a requerir el uso de tecnologías para poder alcanzar estos objetivos en la línea con la reducción de las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera. Y aquí un poco planteo cómo puede llegar a influir todo esto en el proyecto no convencional más importante que tenemos en Argentina, que es el proyecto de desarrollo de hidrocarburos, tanto de gas como de petróleo, en la formación Vaca Muerta. ¿Será que nos estamos yendo hacia un camino sin salida o hacia un golpe en el cual este proyecto no pueda continuar? Bueno, la idea es un poco plantear un desafío que permita un poco abrir y dar un poco de luz a cuáles podrían ser algunas alternativas desde todo lo que hemos venido aprendiendo en este tiempo de cómo es el desarrollo de este tipo de reservorios, y plantear alternativas para ver qué soluciones se le puede dar. Lo primero que tengo para decir antes que todo es que desde el punto de vista de la petrofísica realmente es una de las disciplinas de las tantas que están involucradas en este proyecto tan complejo, y por lo tanto mi visión es simplemente una pequeña porción de todas las visiones que van a tener que intervenir para ir dando soluciones que se vayan adaptando a la realidad que mencionaba anteriormente. Por otro lado, es importante también saber cuáles pueden ser a grandes rasgos las herramientas con las que podemos contar en este objetivo de la disminución de las emisiones de dióxido de carbono. Una de ellas es la eficiencia energética a través de un uso más eficiente de la energía, a través de una logística más afinada y más adecuada a los requerimientos y de muchos cambios tecnológicos que se pueden dar. Esta podría ser una de las soluciones para la disminución de las emisiones en el proceso de extracción, sobre todo de los hidrocarburos, de los reservorios no convencionales. La segunda, y tal vez sea la más importante y que la que más impacto tenga, no solo en este proyecto, sino a nivel mundial, es la captura y el almacenamiento de carbono. Puede ser captura y almacenamiento de carbono solamente, como también su utilización y luego el almacenamiento final. Y por último, la utilización de energías renovables o el offset de carbono a través de otros proyectos que descarbonicen y que puedan balancear el equilibrio entre la emisión y la captura de carbono a través, por ejemplo, de proyectos de forestación. Estos últimos dos no los voy a tocar a lo largo de mi presentación, pero sí voy a hacer hincapié o voy a mencionar posibilidades a través de las dos primeras herramientas que estoy mostrando aquí. Antes que todo, y primero trato de resumir un poco dos aspectos claves que hemos tenido en el aprendizaje de lo que respecta a la evaluación petrofísica de este tipo de reservorios.
La primera es la presencia de agua en el espacio poral, cómo hemos logrado cuantificarla y cuál es el efecto y cuáles son las características del agua dentro de este tipo de formaciones. Y el segundo punto que quiero mencionar es el aprendizaje que hemos tenido respecto a la madurez de las características sólidas de la roca, como es el querógeno, y la madurez de los fluidos asociados. Creo que esto tal vez es uno de los puntos más importantes. Estos dos son uno de los puntos más importantes que tenemos para el aprendizaje de la evaluación de formaciones. El problema del agua es un problema que se plantea rápidamente al momento que uno perfora los pozos, los fractura y comienza a evaluar el contenido de agua que está entregando el pozo, la producción de agua versus la producción de petróleo. Aquí coloco la respuesta en producción de 4 pozos horizontales ubicados en diferentes lugares de la cuenca, pero perforados dentro de la formación Vaca Muerta. En el primer caso, para el pozo 1 y para el pozo 2, a partir de los 10.000 metros cúbicos de petróleo producido, estamos produciendo asociado a esa producción de hidrocarburo aproximadamente entre 3.500 y 4.000 metros cúbicos de agua. Pero sin embargo, para esa misma cantidad de petróleo producida, tanto el pozo 3 como el pozo 4 producen entre 3 y 4 veces más cantidad de agua para el mismo petróleo producido, lo cual nos estaría indicando ya de por sí un escenario bastante heterogéneo en cuanto y diverso en cuanto a la cantidad de agua que puede llegar a ser producida por cada barril de petróleo producido. Y esto, sin lugar a dudas, tiene una implicancia bastante fuerte en el diseño de las instalaciones de superficie adecuadas para el tratamiento de esta agua. Desde el punto de vista de la evaluación petrofísica, nosotros observamos claramente, cuando hacemos la evaluación, la saturación de agua, que la podemos ver en 2 pozos, un pozo A y un pozo B, a lo largo de la columna estratigráfica de Vaca Muerta, aquí a la derecha. Y lo primero que podemos observar es una alta variabilidad en el contenido de agua, en este caso el contenido de agua total, que incluye el agua ligada a las arcillas y el agua capilar. Pero en cualquier circunstancia estamos viendo variaciones importantes, tanto en el pozo A como en el pozo B, en lo que respecta a la cantidad de agua. Sin lugar a dudas, esta variabilidad en la saturación de agua que observamos en la interpretación de los perfiles tiene que ver también con la variabilidad que nosotros podremos encontrar en las devoluciones de agua cuando aterrizamos pozos en diferentes intervalos de Vaca Muerta. Este es un ejemplo y un resumen de la interpretación petrofísica de muchos pozos realizados en la formación Vaca Muerta, donde quiero recalcar 2 puntos o aspectos importantes. El primero tiene que ver con un aumento de la saturación de agua en las unidades intermedias de Vaca Muerta, que posiblemente, o por lo menos manifiesta algún tipo de relación con las unidades con mayor contenido con menor contenido de carbonato, y en cierta forma mayor contenido de cuarzo, feldespato y mica. Por otro lado, también el segundo punto que quiero remarcar aquí es que en general la unidad 1, lo que nosotros denominamos el Lower Vaca Muerta o la cocina, es en general y a nivel de cuenca el intervalo que presenta la menor saturación de todo Vaca Muerta, y que casualmente está ligado a un aumento en el volumen de querógeno, entendiendo que en este caso para el Lower Vaca Muerta el volumen de querógeno representa aproximadamente el 30% de la formación, del 30% del volumen del total de toda la roca. Una de las preguntas que surge a través de esta disminución de la saturación de agua en el Lower Vaca Muerta es si la presencia o la altísima presencia de querógeno en volumen dentro de esta zona, y que probablemente a lo mejor el querógeno, siendo tal, teniendo a lo mejor algunas características hidrofóbicas, no hubiera sido responsable de que esta zona inferior presente las menores saturaciones de toda la columna. Por otro lado, aquí tenemos en este slide la representación en el eje horizontal del valor medio de la resistividad del Lower Vaca Muerta en pozos verticales ubicados en diferentes estadios de madurez, en diferentes ventanas de madurez. Pozos que van desde la ventana de petróleo inmaduro hasta el shale gas o la ventana de dry gas,
y lo que primero que podemos observar aquí es cómo existe o se puede manifestar, se puede observar una gran variación en la media de la resistividad de la cocina, luego de vaca muerta, que va aproximadamente desde los 5 ohmios, pasando hasta aproximadamente más allá de los 1000 ohmios, y bajando hasta los 10 ohmios en la zona de dry gas. Esto es algo que, digamos, que se ha observado en otros reservorios norteamericanos, diremos especialmente en Estados Unidos, y lo llamamos el resistivity reversal, el fenómeno de reversión de la resistividad. Lo primero que tenemos para decir respecto a este comportamiento de la resistividad es que, antes que todo, el aumento de la resistividad en zonas inmaduras seguramente tiene que ver con una fuerte disminución en el contenido de agua en la roca. Entendiendo que el agua es uno de los factores que puede conducir la corriente dentro de la roca, existiendo otros, por ejemplo la arcilla o la pirita, sin lugar a dudas, en estas zonas no hay ningún elemento que pueda conducir la corriente eléctrica y por lo tanto descartamos la posibilidad de que en esta zona pueda llegar a haber grandes contenidos de agua en la roca y por lo tanto estimamos que la devolución de agua en estas zonas de menor madurez debería ser bastante baja. Cuando nosotros vamos a ver los resultados de la evaluación de saturación en diferentes pozos de vaca muerta, lo primero que habíamos observado anteriormente en el gráfico anterior era una disminución de la resistividad hacia zonas de mayor madurez, y la primera pregunta que nos surge es si esa disminución de la resistividad tiene que ver con un aumento en la saturación de agua o tiene que ver con otros efectos. Bueno, este aspecto lo habíamos analizado con mucho detalle, concluyendo de que principalmente uno de los principales efectos en esta disminución de la resistividad tenía que ver posiblemente con el aumento de capas finas de pirita, que es extremadamente conductiva, y por otro lado la posible incipiente grafitización de vaca muerta al aumentar su madurez, o inclusive también cambios en la tortuosidad o en la mojabilidad de la roca. A pesar de esto, aquí podemos ver los valores medios obtenidos en la saturación de agua a través de diferentes herramientas o técnicas que hemos utilizado petrofísicas para evaluar el contenido de agua. Cuando nosotros observamos la saturación de agua obtenida a través de la relación o de la ecuación de Archie, que en este caso, cuando estoy hablando de Archie, bien podría ser también dual water sigma-ndu, ya que si bien compensan la conductividad del efecto de las arcillas en la conductividad, a la larga, al usar, siendo la resistividad el principal variable que impacta en la saturación de agua y no variando el contenido de arcillas, porque el lower vaca muerta mantiene bastante constante, y por otro lado, sin que hayan variado mucho las propiedades de la conductividad eléctrica de las arcillas, entendemos que el utilizar la ecuación de Archie o utilizar otro tipo de ecuaciones hubiéramos llegado a los mismos resultados. Y sin lugar a dudas, lo que podemos observar aquí en las barras azules es que existe, diremos, la disminución de la resistividad hacia las zonas de dry gas definitivamente impacta en el cálculo de saturación, aumentando la saturación de agua. Sin embargo, hemos hecho mediciones también con otro tipo de herramientas, ya sea con espectroscopía de captura inelástica, con la medición de sigma, que es principalmente sensible al contenido de agua, especialmente cuando el agua es muy salina, o con mediciones de resonancia magnética nuclear en modo T1, T2, donde una vez que nosotros identificamos dónde está la señal de agua, nos permite cuantificarla y sacar una saturación de agua por un método completamente independiente de la resistividad. O por último, a través del uso de la herramienta dieléctrica, que si bien presenta una pequeña sensibilidad a la resistividad del agua de formación, es mínima, siendo en este caso la herramienta más sensible a la permitividad del agua y la permitividad de la roca. En estos tres últimos casos, aplicando estas tres últimas metodologías de sigma, NMR y dieléctrico, lo que podemos observar es que en general no hay diferencias significativas entre la saturación de agua en la zona de shale oil y la saturación de agua en la zona de shale gas, aunque sí podemos observar alguna variabilidad o un aumento de la saturación de agua en los niveles de madurez intermedia.
Y esto es algo que quería remarcarlo porque puede tener alguna significancia a nivel cuenca, que lo voy a analizar más adelante. Otro de los aspectos que quería recalcar era el hecho de que cuando hemos trabajado, y en este caso hubo un paper publicado muy interesante presentado por Carolina Bernhardt en el año 2018 en CONEXPLO, cuando se trabaja con Data Analytics, los resultados también indican algunas consideraciones sorprendentes. En este caso, lo que se procuró, el objetivo de este trabajo fue básicamente establecer correlaciones a través de Data Analytics entre la litología o los volúmenes minerales de la roca y de la formación Vaca Muerta con el contenido de agua, ya que en muchos casos, en muchos pozos, se había observado un alto grado de correlación entre esta litología y el contenido de agua obtenido a través de la herramienta dieléctrica e inclusive a través de la herramienta de resonancia magnética nuclear. En este caso fue utilizado el pozo B para dicha correlación y obviamente en este pozo fue obtenido un buen grado de ajuste entre las curvas sintéticas y las curvas adquiridas por los perfiles eléctricos. Cuando nosotros, una vez establecidas estas correlaciones, se pasa a testear las correlaciones versus el contenido de agua medido a través de las herramientas de perfilaje, observamos en un pozo A, en el segundo track, una muy buena correlación entre ambas. O sea, que en el pozo A podríamos decir que se cumple la premisa de que el contenido de agua estaría ligado fuertemente al contenido o a la presencia o las características mineralógicas de la roca. Sin embargo, cuando nosotros aplicamos la misma correlación en otro pozo ubicado a pocos kilómetros, al cual le vamos a llamar un pozo C, observamos que existe una muy buena correlación entre las curvas sintéticas obtenidas a partir de las regresiones y de Data Analytics, pero sin embargo en los intervalos medios, inclusive inferiores de Vaca Muerta, el contenido de agua que es observado aquí a través de la herramienta dieléctrica y de resonancia magnética nuclear es mucho mayor al predicho con la curva de Data Analytics o con la metodología y los algoritmos de Data Analytics. Esto nos estaría diciendo de que la presencia de agua, en este caso en el pozo C, no solamente podría estar relacionada a la mineralogía, sino que evidentemente hay otro factor que ha implicado o que ha tenido importancia en la acumulación o la deposición de agua en este lugar. Como conclusiones de este paper se menciona la posibilidad de que sea un sistema abierto y que haya podido ingresar agua al sistema desde otra zona, o inclusive también podría ser otra posibilidad el hecho de que el agua entrampada originalmente en este reservorio, por alguna característica de la historia que haya tenido geológica, esta agua no haya podido salir del sistema y haya quedado retenida. En cualquier caso, se trata de un aumento en el volumen de agua y este aumento no estaría relacionado a un agua ligada a las arcillas, sino a un agua capilar o pore water, como se suele llamar, y que este pore water podría llegar a estar obviamente siendo producido por pozos horizontales que hubieran aterrizado en esa zona. Sería un agua que podría llegar a estar siendo en algún punto considerada móvil. Cuando nosotros analizamos diferentes sistemas forales en Vaca Muerta, antes que todo es importante para nosotros entender cómo es un modelo conceptual de cómo están distribuidos los fluidos dentro de la formación. No deja de ser una representación subjetiva de cómo se encuentran los líquidos, pero más allá de eso es un modelo que proponemos para entender la ubicación de cada uno de ellos en Vaca Muerta. Lo primero tiene que ver con el agua ligada a las arcillas y el IP water, al cual nosotros denominamos pore water, o un agua que presenta una mayor facilidad en su extracción comparada con el Clayband water en cuanto al nivel de energía que nosotros necesitamos para extraerla de la roca. Y por otro lado, en el caso de una roca localizada en el shale oil, tenemos básicamente una división simple a nivel petrofísico de hidrocarburos livianos e hidrocarburos pesados, al cual nosotros lo vamos a denominar bitumen. En este contexto, y pensando la gran variedad que tenemos de fluidos dentro de la roca,
y teniendo en cuenta la variabilidad de poros en el sistema, es que pretendemos hacer un análisis acerca de por qué podrían haber zonas en las cuales habría una mayor cantidad de agua libre o mayor posibilidad de que la roca pudiera expulsar o producir agua. La primera de las consideraciones es la presencia de poros orgánicos, que en el caso de Vaca Muerta es muy importante debido al alto porcentaje de querógeno que tiene. Y segundo, la presencia también, en este caso importante también en Vaca Muerta, de poros inorgánicos, y que además las relaciones entre poros inorgánicos y poros orgánicos varían no solo lateralmente en Vaca Muerta, desde fases siliciclásticas o fases más carbonáticas hacia fases más siliciclásticas en el centro de Cuenca, sino que también varían en la vertical, aumentando el contenido de poros relacionados a matriz carbonática hacia el techo en comparación con poros ubicados más en zonas siliciclásticas ligadas a las arcillas o a posible una porosidad cristalina dentro de la matriz del cuarzo. Cuando nosotros colocamos todo este modelo que estoy presentando en el slide anterior dentro de un modelo conceptual que voy a proponer, lo que pretende un poco es tratar de dar una visión de lo que podría llegar a ser, primero, los cambios de mojabilidad en la roca a lo largo de las diferentes ventanas de madurez, y segundo, cómo esto puede influenciar en parte para la movilidad del agua. Para este modelo conceptual me basé básicamente en un paper muy interesante que fue presentado en URTEC años atrás, en el cual este paper fue presentado por Steve Kumela, en el cual tuve la oportunidad de hablar con él y de hacerle algunas preguntas e intercambiar ideas. Él propone varios mecanismos de cambios de mojabilidad de la roca, de la roca en reservorios de tipo no convencionales. En este caso yo tomo uno de ellos, que es la posibilidad de que al aumentar la madurez de la roca, la superficie que está rodeando los granos, que en las zonas de baja madurez es principalmente el bitumen, a medida que vaya aumentando la madurez de la roca, por un craqueo secundario de este bitumen vaya desapareciendo de la pared de los granos y vaya favoreciendo la mojabilidad de la roca al agua, como sería el caso del shale gas. También hay muchos trabajos presentados acerca de la variabilidad en la mojabilidad de la fracción querógeno. En principio, y a pesar de que hay algunos resultados contrastantes, en general hay un alineamiento a pensar de que el querógeno, a medida que va aumentando su madurez, sería tendrá una mojabilidad, una preferencia de ser mojable más a petróleo en comparación con el querógeno a baja madurez. Entonces, si en este cuadro conceptual nosotros analizamos la mojabilidad de la roca en zonas de poca madurez de la roca, lo primero que pensaríamos es que la roca probablemente tiene cierta preferencia para mojarse a petróleo, principalmente en las fases siliciclásticas y carbonáticas, con algunas dudas en la zona con respecto a las arcillas, y tal vez con alguna posibilidad que el querógeno esté siendo mojable al agua en este caso. Digo alguna duda con respecto a las arcillas porque en zonas inmaduras hemos observado una alta resistividad, como la mostré en las slides anteriores, y esta alta resistividad implicaría que en algún punto la arcilla estaría siendo cubierta por algo de bitumen para impedir el paso de la conductividad de la corriente de las arcillas y poder elevar la resistividad de la roca a la zona de los 1000 ohmios. Siendo este el caso, y siendo la posibilidad que la roca presentase algún tipo de mojabilidad al petróleo o poco contenido de agua, la probabilidad de que el agua, la poca cantidad de agua que se pueda llegar a estar presente en este poro de baja madurez, sería bastante improbable que se pueda llegar a mover. Por el lado contrario, cuando nosotros estamos enfrente de un reservorio de tipo shale gas a madurez alta, la mayoría de los granos, por haber desaparecido la presencia de bitumen, estarían siendo mojables a agua, y de esta manera la posibilidad que esta agua se pudiera mover en el sistema disminuiría drásticamente, a pesar de que el querógeno, en este caso, podría todavía albergar alguna cierta mojabilidad al petróleo, pero con láminas de bitumen bastante disminuidas, obviamente por el craqueo secundario del bitumen.
En este cambio de mojabilidad que se propone en este modelo, desde la baja madurez hasta la alta madurez, tendremos zonas de madurez intermedia, donde la roca estaría mojable de manera mixta entre lo que podría ser el agua y el petróleo. Y en estas zonas de mojabilidad mixta podrían ser zonas donde las gotas de agua, la tracción de agua, podría tener mayor movilidad y poder salir dentro del sistema y de esta manera ser producido junto con la producción de petróleo. En este sentido, la probabilidad que esta agua pueda llegar a salir del sistema no solamente dependerá de las características de mojabilidad del sistema y de la roca, sino también de la presión a la cual esté esa agua retenida y al mismo tiempo las características de la fractura hidráulica que pudieran haber o no favorecido el crecimiento de un buen SRB en esta zona. Teniendo en cuenta que en el escenario en que tuviéramos un reservorio aquí con alta presión, evidentemente los pozos podrían llegar a producir tal vez grandes contenidos de hidrocarburos, pero también grandes contenidos de agua asociada. Este sería el caso tal vez, y me pregunto, y deberíamos hacer mayores estudios a futuro, pero podría llegar a ser el caso de zonas con reflectancia de la vitrinita aproximadamente entre 1 y 1.4. Pero simplemente a modo ilustrativo se debería estudiar mucho más estos rangos de madurez en los cuales podrían estar ocurriendo estos rangos de mojabilidad mixta. Por último, y teniendo en cuenta la importancia que tiene en la madurez de la roca, la temperatura y la tasa de transformación que tiene el querógeno, el espesor sedimentario asociado con la temperatura y la conductividad térmica de las rocas infrayacentes, creo que sería interesante también cotejar estos cambios que propongo del modelo de mojabilidad de la roca en función de estos tres factores, teniendo en cuenta de que el aporte calórico, tanto desde el flujo inferior a la formación vaca muerta, como también de las propiedades del querógeno y el espesor sedimentario, podrían variar a lo largo de la cuenca, y al variar podría generar cambios abruptos en estas condiciones de mojabilidad en pocos kilómetros. Las consecuencias que tiene esta producción elevada de agua en algunos pozos de vaca muerta definitivamente nos hace pensar de que tenemos que trabajar de manera conjunta con el diseño de las instalaciones en superficie y sin lugar a dudas el objetivo final es tratar de adecuar todas las instalaciones en superficie colocadas en un campo que estén adecuadas para poder tratar los volúmenes de agua y sobre todo recibir y poder hacer un almacenamiento adecuado y eficiente de toda esta cantidad de agua que surge a través de los pozos horizontales, sobre todo cuando entramos en una fase de desarrollo. Si nosotros adecuamos estas plantas de tratamiento a la producción de agua, vamos a mejorar evidentemente la eficiencia energética de todo el proceso, de todo el proyecto, y esto tendría sin lugar a dudas una mejoría en la reducción de las emisiones de dióxido de carbono. Por otro lado, y otra posibilidad interesante es la posibilidad de reutilizar esta agua de flowback que viene de la producción de los pozos para hacer inyecciones juntos con dióxido de carbono en el Carbon Capture and Sequestration Storage, el CCS, teniendo en cuenta que al inyectar agua posteriormente a la inyección de dióxido de carbono, podríamos generar un entrampamiento por capilaridad del dióxido de carbono, forzando la roca a entrar en una saturación de gas residual y de esta manera asegurar ya no solo con un sello estructural la presencia de dióxido de carbono en el subsuelo, sino también con un entrampamiento capilar de la roca. Entonces podremos ganar doble de poder utilizar estos reservorios para inyectar el agua y hacer un almacenamiento adecuado del agua de fractura, como así también la posibilidad de que esta agua pueda hacer un entrampamiento capilar y permitir el almacenamiento de dióxido de carbono por un periodo muy largo de tiempo. Por último, este poder calorífico que tiene el agua cuando está siendo producida por los pozos podría ayudar también en el flow assurance, que tiene que ver básicamente con mantener los niveles más someros del pozo
con temperaturas altas y de esta manera poder prevenir la producción de parafina, la deposición de parafinas en esos intervalos, y por otro lado una disminución en el uso de cintas calefactoras que necesitan de mucha demanda energética y de electricidad para poder mantener la temperatura del pozo en esa zona libre de parafina. El segundo tema que amerita mi presentación en lo que respecta a lo que hemos aprendido en la formación Vaca Muerta tiene que ver con la madurez termal de la roca. La madurez termal, como sabemos, no depende de un solo factor y no se manifiesta en un solo factor dentro de la roca. Se manifiesta a través de la parte sólida y de la parte líquida de la roca. En la parte sólida hay algunas metodologías que permiten medirla y caracterizarla con bastante precisión, como es el índice de hidrógeno, el Tmax, sobre todo en zonas de baja madurez, inclusive también la inversión a través de perfiles eléctricos. Y en el caso de los líquidos hay algunas técnicas que también permiten medirlo, como es la producción directa del pozo y la medición de los grados API del pozo, como así también la presencia de las relaciones entre carbono 12 y carbono 13 a nivel isotópico, y también el índice de hidrógeno a partir de la pirólisis. Pero algunas preguntas que nos hacemos y nos formulamos con respecto a la madurez termal de la roca es cuál será la densidad del fluido que vamos a producir en función de la madurez en la cual hemos perforado el pozo, en función de la madurez en la zona que hemos perforado el pozo, cuál será la relación gas-oil ratio que nos vamos a encontrar y cómo esta va a variar en función del tiempo, si es que varía en función del tiempo. Para ello, hemos realizado durante estos últimos tiempos numerosas investigaciones a través de lo que respecta a estudios de laboratorio e interpretación de perfiles eléctricos para investigar la madurez de la roca y la variabilidad de la misma a lo largo de la vertical. En este caso hay un trabajo presentado por Laurent Moset en el año 2016, muy interesante, que permite establecer la madurez de la roca a través de la inversión de los perfiles eléctricos, tomando como premisas algunas correlaciones y algún grado de conocimiento que hay entre las propiedades del querógeno y las propiedades de los líquidos y cómo ellos varían en función de la madurez. Esta técnica por el momento es una técnica muy interesante, nos permite inclusive ver en este pozo vertical cómo inclusive va variando la madurez de la roca a lo largo de la vertical, siendo la zona más madura con hidrocarburo más liviano en la zona inferior con respecto a la zona superior. Hidrocarburo o querógeno con mayor madurez. En este sentido, técnicas, por ejemplo, como la de Raman Spectroscopy, que solamente es sensible o mayormente sensible a la parte sólida de la roca, también han indicado un aumento de la madurez del querógeno hacia las zonas inferiores de Vaca Muerta. Una de las limitaciones que tiene la técnica de inversión de perfiles es que la misma, por el momento, no puede separar de una manera, con mucha precisión, la fracción sólida de la fracción líquida en lo que respecta a la madurez, sino que lo hace a través de una función que linkea ambas, que relaciona ambas propiedades. Esto sí podría ser mejorado en el futuro si nosotros pudiéramos colocar a esta inversión un input de la variabilidad de la fracción sólida de la madurez y por lo tanto poder dejar libre la fracción líquida en lo que respecta a madurez. Cuando nosotros hemos liberado esta ecuación, en general el sistema o las respuestas se han vuelto un poco inestables y no nos han dado resultados satisfactorios. En el futuro creo que podría ser un área de investigación y de avance importante el poder de alguna manera colocarle a la inversión de los perfiles eléctricos un input de la variabilidad de la fracción sólida, ya sea a través de medidas de laboratorio para, como decía, tratar de liberar la fracción líquida y poder entender mejor la variabilidad de la zona líquida. De todas maneras, en ambos casos muestran que hay variabilidad en la madurez de la roca a nivel vertical. Y por otro lado, cuando se ha aislado el querógeno de Vaca Muerta y se ha medido algunas de las propiedades del querógeno, en este caso la densidad y cómo varía la densidad en función de la madurez, sin lugar a dudas se ha observado una importante variabilidad en la densidad del querógeno en función de la madurez. Lo que podemos ver aquí, que a nivel de lo esperado, es que las fracciones o el querógeno de mayor densidad estaría relacionado, ubicado en zonas donde evidentemente la roca es más madura. Cuando nosotros
comenzamos a correlacionar el nivel de madurez a nivel cuenca entre diferentes técnicas de medición de la madurez, como puede ser en este caso la reflectancia de la vitrinita y el índice de hidrógeno. Se han encontrado correlaciones muy buenas como las que menciona Ignacio Brizón en su presentación en el AIS en el 2018. Él también manifiesta de que existe una muy buena correlación entre los grados API encontrados y el índice de hidrógeno de la pirólisis. Esto nos estaría hablando de que si bien en la fracción más líquida, no tanto en la gaseosa, pero en la que corresponde a los líquidos, existe una muy buena relación entre la madurez de la roca, posiblemente de la parte sólida, con los líquidos. No estamos tan seguros si esta relación se puede mantener a nivel de los gases. En este aspecto hay un paper muy interesante presentado en el año 2019 que corresponde a un pozo ubicado en madurez intermedia en la formación Vaca Muerta, donde entre las conclusiones que se mencionan se destaca mucho la posible migración lateral e intraformacional de hidrocarburos provenientes de zonas con mayor madurez, cosa que ha sido esta posibilidad de migración dentro de los reservorios no convencionales ha sido ya identificada en los reservorios de Norteamérica. Pero lo segundo que menciona este paper y que quiero recalcar como algo interesante es que las predicciones de Gore de la relación de gas-oil ratio obtenidas a través de las correlaciones y los algoritmos utilizados no lograron matchar las mediciones realizadas en el pozo y que en general fueron menores las predicciones a los volúmenes o la relación de gas encontrada efectivamente en los pozos. Esto haría pensar de que cabría la posibilidad de que haya algún tipo de migración del gas, que en este caso tiene moléculas más chicas que los hidrocarburos líquidos, y que el gas en este caso se podría haber migrado a través de la roca en algunos sectores, aumentando la relación de Gore para estas zonas donde el gas haya migrado. Frente a esto nos enfrentamos con un inconveniente. Tenemos capacidad y todavía hay mucho espacio para mejorar en lo que respecta a la caracterización de la madurez de la roca y los líquidos, pero tenemos mucha más incertidumbre en el caso del Gore en cuanto a la definición o la predicción de los Gores para diferentes niveles de madurez. Y esto sin lugar a duda trae varias consecuencias. La primera de las consecuencias es que el aumento del Gore, debido a la posible migración, podría disminuir la viscosidad de los hidrocarburos en estas zonas de madurez y podría ampliar inclusive la zona de interés productivo o el límite productivo de Vaca Muerta de shale oil hacia zonas más orientales con una reflectancia de la vitrinita más bajo en zonas de menor madurez donde antes la habíamos descartado como posibles zonas para poder producir económicamente de Vaca Muerta. Y el segundo problema o inconveniente que nos trae o consecuencia es que definitivamente podría esta zona de shale oil traer un mayor contenido de gas asociado a la producción y tener, diremos, dificultades importantes en poder evacuarlos, esto a través de los gasoductos existentes. Y en el caso, y contextualizando ahora dentro de lo que es la transición energética, este gas asociado en un futuro próximo, muy corto plazo, no va a ser posible de ventearlo, ya que generaría un aumento en el dióxido de carbono en la atmósfera. Frente a esto, y esta, sin lugar a dudas, dificultad de producir de poder tratar o poder qué hacer con este gas excedente en la zona de shale oil, propongo a modo de pregunta una posible solución y podría llegar a ser la misma de la generación eléctrica a través de motores que tengan una amplia gama de trabajo y que puedan trabajar con este tipo de gases. Y la generación eléctrica a partir de estos gases asociados podría atraer aparejada una energía que puede ser utilizada para la estimulación de bombas eléctricas. En este momento hay en el hemisferio norte ya desarrollos tecnológicos que fracturan pozos sin necesidad de combustible diésel, sino que lo hacen a través de bombas eléctricas. Podrían ser usadas esta energía para las cintas calefactoras en el flow assurance, o inclusive en el secado de propante, que es algo necesario para la utilización del mismo en la estimulación hidráulica.
Ahora, cuando nosotros hablamos de esto, de esta generación eléctrica, sin lugar a duda, una vez que generamos electricidad, estaremos generando dióxido de carbono asociado a esta electricidad. Y consecuentemente, si pensamos en gas, no solamente podríamos hablar del gas que está asociado a esta zona de hidrocarburo de shale oil, sino, ¿por qué no?, todo el gas de vaca muerta de la zona de shale gas. Una de las alternativas que podemos proponer para la disminución de las emisiones de dióxido de carbono en la zona de shale gas sería la transformación del gas en hidrógeno, por ejemplo, a través del método de Methane Steam Reforming, que hoy en día es uno de los métodos que por lo menos representa alrededor del 80% del hidrógeno producido a nivel mundial. Entendiendo que el hidrógeno no sería un elemento que contaminaría la atmósfera porque la combustión del mismo generaría agua, y por otro lado estaríamos transformando el vector energético de metano en electricidad y en hidrógeno. Este cambio en los vectores de energía nos permitiría trabajar con energías más limpias, pero tendrían asociadas en esta transformación cantidades de dióxido de carbono importantes y que deberían ser tratadas de alguna manera para que la disposición final de ese dióxido de carbono no sea la atmósfera. En este sentido, y lo que respecta a los reservorios no convencionales, el aprendizaje que hemos tenido de las características de este tipo de reservorios en lo que respecta a la petrofísica podría servir de mucha ayuda para encontrar respuestas al problema del dióxido de carbono generado. Lo primero que se me ocurre como alternativa es la posibilidad de realizar una recuperación secundaria de tipo half and puff, y en este caso estaremos hablando de una captura, almacenamiento y utilización del carbono antes de la disposición final. En este caso necesitaríamos estudios de laboratorios de mayor detalle y por la posibilidad o la fuerte necesidad de poder transportar las conclusiones de los estudios de laboratorio en Corona a una escala real de pozo. Lo segundo es y juega a favor el hecho de que probablemente debido a las excelentes características petrofísicas de vaca muerta, la alta permeabilidad podría favorecer el recobre y la utilización de este tipo de metodologías. Y por último, vaca muerta nos da un amplio rango de madurez termal, lo cual permitiría ir eligiendo las zonas donde la recuperación secundaria sería más adecuada en función de la madurez de la roca. La idea un poco de esto es tratar de, a lo mejor, mirando una visión a 10 años o un tiempo determinado, la posibilidad de que la extracción de energía de la zona de shale gas pudiera apalancar el recobro mejorado en la zona de shale oil y ayudarse mutuamente en los objetivos de la reducción de dióxido de carbono en la atmósfera. Lo segundo podría tener que ver con la inyección directa de dióxido de carbono en el reservorio no convencional. En este caso sería una capture y un almacenamiento, un CCS directo, sin necesidad de que este dióxido de carbono sea utilizado previamente. En lo que respecta, por ejemplo, un intervalo que podría ser de mucho interés para colocar este dióxido de carbono, podría ser, por ejemplo, el vaca muerta inferior. Primero que todo porque tiene un porcentaje en volumen de querógeno bastante elevado, que puede llegar hasta el 25% del total del volumen de la roca, y de esta manera, y con una relación muy alta, relación de volumen-superficie muy alta como es en la zona de shale gas, podremos tener una gran absorción del gas por parte del querógeno. Otro de los aspectos podría llegar a ser de que en esta zona tenemos una alta porosidad, por lo tanto un mayor almacenamiento. En esta zona además tenemos la mayor contenido, la relación mayor entre poros orgánicos versus poros inorgánicos, siendo los poros orgánicos probablemente los que más van a ser los que tengan capacidad de absorber el dióxido de carbono. Y por otro lado también una disminución de la presencia de carbonato de calcio. El carbonato de calcio en presencia de agua y dióxido de carbono se forma ácido carbónico, y el carbonato de calcio podría ir a lo largo del tiempo, ir diluyendo y atacando al carbonato de calcio y de esta manera
agrandar los tamaños porales y las gargantas porales, disminuyendo la capacidad de storage de la roca. Juega un poco en contra la presencia de hilito en esta zona, que sin lugar a dudas, si absorbiese mucho dióxido de carbono, podría aumentar su volumen, hincharse y en este proceso trancar gargantas porales. Es algo que debería ser estudiado con mayor detalle. Y ayuda también el hecho de la presencia en esta zona de baja saturación de agua, y la baja cantidad de agua en esta zona podría disminuir la cantidad de ácido carbónico generado cuando se está inyectando dióxido de carbono. Sin lugar a dudas, una de las características más importantes sería, como se ve en este slide, el fuerte aumento de microporos en la zona de shale gas por el craqueo final del querógeno en zonas de alta madurez, que aumentaría de manera importante y que aumenta de manera importante la relación superficie y volumen de la roca, dando mucha posibilidad que el querógeno el dióxido de carbono pueda adherirse a las paredes porales en esos microporos. Por último, existe también la posibilidad de la reutilización de este dióxido de carbono en algunos pozos depletados y con aprovechamiento geotérmico. El dióxido de carbono tiene un punto de ebullición más bajo que el del agua, y por lo tanto podría utilizarse este punto de ebullición más bajo para la generación eléctrica en pozos depletados, inyectando dióxido de carbono por un pozo y recuperándolo por otro a mayor temperatura y en forma de gas, y de esta manera poder extraer algo de energía. Lo propongo como una alternativa, pero creo que hay mucho todavía para estudiar y evaluar la eficiencia real de este tipo de sistemas en estos ambientes. Por último, la utilización del dióxido de carbono como diríamos para una recuperación mejorada en campos maduros. Esto revalorizaría los activos en los campos maduros. Y por último, la disposición final, o CCS, en acuíferos salinos, tales como por ejemplo el Centenario o el Rayoso. En este caso habría que primero validar la capacidad de sello estructural que tienen estos reservorios, y segunda instancia la posibilidad de entrampamiento capilar o entrampamiento residual posterior, producto de una posterior inyección de agua a la inyección de dióxido de carbono. Sin lugar a dudas, esto habría que estudiarlo más. La resonancia magnética nuclear y la calibración con datos de corona, y en particular con presiones capilares e inyección con mercurio o una curva de presión capilar, y el ajuste con resonancia podría dar mayor luz a la posibilidad de entrampamiento capilar en este tipo de reservorios. Y por último, habría que mencionar también los problemas de geomecánica que habría que estudiar en lo que respecta a la posible reactivación de fallas o alguna sismicidad inducida por la inyección de dióxido de carbono. Aquí en este gráfico de la derecha podemos ver que en los primeros 8 o 9 años, generalmente la trampa estructural, en función de la cantidad de dióxido de carbono que se va inyectando, la primera trampa que frenaría la salida de ese dióxido de carbono de esos cuerpos rocosos sería la trampa estructural, pero inmediatamente podríamos estar pasando, y tal vez inclusive en tiempo cero de inyección, a un entrampamiento residual de dióxido de carbono. O sea que sin lugar a dudas, en un primer momento deberíamos estudiar estos dos primeros posibilidades de entrampamiento para una disposición final del dióxido de carbono bajo la superficie. Como conclusiones, quiero mencionar que la transición energética y de vectores energéticos, tal vez continuemos produciendo durante mucho tiempo en Vaca Muerta hidrocarburos líquidos y gas, pero que el vector energético cambie hacia la electricidad y hacia el hidrógeno, y que esta transición energética nos propone un escenario técnico y de infraestructura desafiante para el desarrollo de Vaca Muerta, sobre todo en los próximos años. Sin lugar a duda, estudios de mayor detalle sobre las características de mojabilidad del reservorio permitirán mejorar aún más las predicciones de producción de agua, optimizando la inversión de las instalaciones de superficie para su tratamiento. El reservorio realmente posee características petrofísicas excelentes. En ese sentido, el aprovechamiento de estas características petrofísicas excelentes podría ayudar no solamente al almacenamiento de dióxido de carbono, sino también a proyectos de recuperación secundaria a través de la inyección o del método de Half and Puff. No obstante, todavía se requieren muchos estudios de laboratorio y una adecuada puesta en escena en el campo
de este tipo de proyectos para verificar la viabilidad de los mismos. La inversión necesaria para la adecuación de este tipo de desarrollos NOC va a ser muy grande si lo analizamos por campo o por compañía operadora. Entonces, creo que en el futuro preveo un fuerte mutualismo entre las empresas operadoras y las distribuidoras de energía para poder soportar un nivel mayor de inversión, y al mismo tiempo, cuando hablo de mutualismo, hablo de la posibilidad de que una empresa pueda, diríamos, con los productos que genera, ayudar a otra empresa que los está necesitando, y de esa manera bajar los costos de todo el proceso de una manera eficiente, donde ambas empresas salgan beneficiadas. Un concepto, el de mutualismo, que viene un poco de la biología, cuando hay dos especies que se ayudan mutuamente en función de un objetivo en común. Bueno, quiero agradecer mucho a mis compañeros que me han permitido, mis compañeros tanto en NZC como en YPF y otras operadoras que me han ayudado, y empieza el servicio, que me han ayudado en la presentación de este paper y el conocimiento que he ido adquiriendo a lo largo de estos años. En particular también quiero agradecer a la SPWA y al capítulo argentino por darme nuevamente la posibilidad de presentar este trabajo. Y no quiero dejar de lado de comentar de la excelente oportunidad que nos brinda la SPWA de aprender y de participar en numerosos webinars a nivel mundial, además de poder leer papers y realizar un intercambio técnico muy interesante, donde uno puede aprender sobre temas que están siendo desarrollados en otros lugares del planeta y que podrían llegar a ser aplicados aquí. Creo que esta organización tiene, diríamos, es altamente recomendada, y la recomiendo porque realmente es un lugar donde se puede aprender e intercambiar muchas ideas. Así que, bueno, muchas gracias por este tiempo y por la posibilidad de escucharme durante mi presentación. Y bueno, dejo lugar para las preguntas que puedan llegar a surgir, Luz. Gracias, Alberto. Definitivamente queda en evidencia la complejidad del no convencional, ¿no? Sí, exactamente. Y adicionalmente el link que haces entre la petrofísica y el conocimiento de las propiedades de la roca y cómo pueden utilizarse dentro de una visión de transición energética es también muy valioso. Bueno, vamos entonces a las preguntas. Tenemos una pregunta de Cesai Ucan. ¿Qué tipo de estudio petrofísico se requiere para un estudio de viabilidad de la fracturación por CO2? ¿Recomendaría la fracturación con CO2 en vaca muerta? Qué pregunta interesante. Gracias, Luz. Creo que se ha estudiado en alguna medida la posibilidad de fracturar con dióxido de carbono vaca muerta. Sin lugar a dudas, sí, no tengo experiencia en el tema y creo que no hay todavía, pero que podría llegar a ser algo muy interesante a evaluar en el futuro, porque podría, sin lugar a dudas, ser otra manera de realizar disposición de dióxido de carbono en el subsuelo y aprovecharlo como elemento para poder fracturar la roca. No puedo responder en lo que respecta a la parte de si sería viable fracturar con dióxido de carbono vaca muerta, y creo que sería muy interesante poder estudiarlo. Pero sí puedo decir que desde el punto de vista petrofísico, una de las cosas que primeramente deberíamos estudiar es la interacción entre el dióxido de carbono y la matriz de la roca. Cuando el dióxido de carbono, como mencionaba antes, entra en la roca, tiende a adherirse al querógeno y disminuir fuertemente la permeabilidad de la roca, lo cual actúa muy bueno como un storage de dióxido de carbono bajo el subsuelo, pero que habría que estudiar cuál es el efecto en la permeabilidad final de la roca. En este sentido, lo que se podrían hacer es realizaciones de permeabilidad diríamos, de tipo flujo estacionario, steady state, en plugs, inclusive con inyección de dióxido de carbono en estado supercrítico, que permitan evaluar el efecto de la inyección de dióxido de carbono en la permeabilidad de la roca. Y de esta manera ver si no alteraría el fracturamiento hidráulico de dióxido de carbono, no alteraría las condiciones de permeabilidad y generaría una disminución en la productividad de los pozos. Pero creo que es un tema que merecería ser estudiado a detalle en el futuro. Perfecto. Vamos con una segunda. Esta es de Nel. ¿Qué valor le ves al NMR y en especial a la combinación del NMR y dieléctrico no convencional?
NMR y dieléctrico han sido una de las ambas herramientas han sido una de las que más nos ha aportado información acerca de los espacios porales, de la distribución de los espacios porales e inclusive la distribución de los fluidos dentro de los espacios porales de vaca muerta en lo que respecta al NMR. Y creo que ha sido un aporte muy valioso el que ahora, porque nos ha permitido ver la variabilidad en las características de los tipos y digamos, porales en la vertical de vaca muerta y cómo es el efecto que tiene en la productividad en los pozos horizontales. Y por otro lado, el dieléctrico nos ha dado la posibilidad también de evaluar desde otro punto de vista diferente, sin utilización de una resistividad, el contenido de agua en la roca. Hay todavía muchas preguntas para responder en lo que respecta a la utilización del dieléctrico. La permitividad de la matriz, la permitividad del querógeno están siendo estudiadas y están tratando de ser parametrizadas con mayor precisión. Hemos hecho muchos estudios probabilísticos utilizando diferentes matrices, inclusive variando fuertemente la permitividad del querógeno a diferentes niveles de madurez. Pero en todos los casos nos han dado resultados compatibles o similares en lo que respecta al contenido de agua. No ha habido grandes cambios en los volúmenes que nosotros hemos observado, aún haciendo este análisis probabilístico con un mayor rango de incertidumbre en los inputs que hemos usado para el cálculo. O sea que, resumiendo un poquito la pregunta, la respuesta sería, realmente son dos herramientas que considero fundamentales de adquirir en el caso de los reservorios no convencionales, y más aún en vaca muerta donde la porosidad es alta, y por otro lado el contenido de agua es importante cuantificarlo. Perfecto. Esta pregunta te la hace Juan Carlos Rodríguez. Cuando explicabas el incremento del GOR, ¿tienen algún indicio sobre el mecanismo que genera tal incremento? ¿Posible expansión de la capa de gas, fracturas naturales o liberación del mismo gas en solución en la zona de petróleo? La verdad no hay todavía una teoría, desde mi punto de vista, no tengo una teoría muy clara de cuál es la proveniencia del gas. Sí, lo que puedo decir es que en este caso, en particular para el metano, el tamaño de la molécula tan pequeño hace de que sea digamos que de todos los componentes de los hidrocarburos sea el que más fácil se pueda mover a través de estas rocas de muy baja permeabilidad y tamaños porales extremadamente pequeños. En muchos casos se ha observado, inclusive en Estados Unidos, como cierto filtro que la roca ofrece con cierta facilidad a determinados hidrocarburos cada vez livianos y cierta dificultad obviamente para los más pesados. Y en este filtro de producción también podremos pensar en un filtro en términos de cómo los gases tendrían una mayor facilidad de moverse, y esta facilidad del metano podría llegar a hacer de que pueda haber migrado más lejos dentro de la propia roca no convencional y haberse entrampado en algún punto, aumentando significativamente los volúmenes, la relación gas-oil ratio en algunos puntos. No tengo muy claro dónde puede venir el gas, hasta inclusive podría venir de otros reservorios inferiores, por ejemplo Molles, no lo sé, pero sí puedo llegar a decir de que seguramente está aumentado el gas en las zonas de shale oil por la tendencia, por la facilidad que el metano presenta en la movilidad dentro del reservorio en comparación con el etano u otras cadenas de carbono de tamaño mayor. Perfecto. Y una última pregunta porque se nos acaba el tiempo. Mira, esta pregunta te la realiza María Florencia Segovia y está en relación conectada a la pregunta de Juan Carlos acerca de este fenómeno de incremento del GOR. Quiere saber si también se ha observado si sabes si se ha observado en otros plays este tipo de fenómeno. Lo que sí se ha observado en otros plays de Norteamérica y que está siendo estudiado por mucha gente allí es que hay fenómenos de migración de hidrocarburos dentro de la propia roca no convencional. Obviamente que las rocas no convencionales fueron las que aportaron los grandes contenidos de hidrocarburos a las rocas convencionales. El proceso de migración es algo conocido
a través de toda la historia de nuestra propia industria hidrocarburífera, eso no es imposible de negar. Pero una cosa es pensar que la migración de hidrocarburos es hacia afuera, expulsando hidrocarburos de la roca no convencional a través de fallas o de microfisuras, y otra es la posibilidad de que haya un reacomodamiento de los hidrocarburos dentro del propio sistema no convencional, que es algo que no está tan estudiado. También estudiado cómo ha sido el proceso de expulsión hacia otros, pero no tanto como es el proceso de reacomodamiento dentro. Uno de los geoquímicos con el cual yo he leído muchos papers y me parece muy interesante es John Curtis. Él es un geoquímico de mucha experiencia en Estados Unidos, lo invito a leer papers de él, que menciona exactamente y a través lo desarrolla técnicamente desde el punto de vista de la geoquímica a cómo es la migración de fluidos y cómo él interpreta la migración de fluidos dentro de estos reservorios de tipo no convencional. Pero sin lugar a dudas, más allá de que las relaciones de Gore puede, sí, en algunos reservorios no convencionales de Estados Unidos puede estar aumentada por fenómenos de migración, creo que es interesante analizar el proceso de migración en sí mismo, y creo que John Curtis, a través de 2 o 3 papers que ha publicado, lo presenta muy bien y es interesante de estudiarlo y de leerlo. Perfecto. Bueno, se nos acaba el tiempo disponible para las preguntas y para esta presentación, pero debo decirte, Alberto, la cantidad de saludos que tienes en el chat, de agradecimientos y felicitaciones que te han dejado por esta presentación, todos tus compañeros, las personas que por supuesto te conocen y las que no. Y bueno, quedaron quizás algunas preguntas por responder. No sé si quieres dejar abierta la posibilidad de que te las dirijan directamente a tu mail. Sí, por supuesto. Ahí tienen la primera slide, está mi mail, pueden escribirme, con gusto les responderé. Bueno, no nos queda más que agradecerte, Alberto. En nombre de la Comisión de la SPWLA, Capítulo Argentina, les agradecemos a esta gran audiencia del día de hoy que ha superado los 200 participantes con este gran tema y con este gran orador. Y les invitamos a estar atentos a nuestra próxima propuesta que está relacionada al análisis petrofísico multimineral. Pronto recibirán nuestra invitación. A todos gracias por su atención y gracias especialmente a Alberto por compartir su conocimiento sobre Vaca Muerta en esta excelente presentación. Muchas gracias, Luz. Muchas gracias por invitarme a presentar en el capítulo SPWLA Argentina, y también muchas gracias por moderar la reunión. Por favor. Igualmente, un placer, Alberto. Nos vemos entonces todos en una próxima reunión. Gracias. Chao, hasta luego. Saludos a todos. Hasta luego.